En el libro, en la carta que Pablo escribiera a los colosenses, se nos ordena ser agradecidos. Está en el versículo 15, pero leo desde el 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Note lo que dice el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es un llamado a ser agradecidos como individuos y como el cuerpo de Cristo. Dice que aquí que llamados, eh, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hermanos, debiéramos también como iglesia, así como hay oraciones de Israel en el Antiguo Testamento donde se pide perdón a nivel corporativo, se da gracias a nivel de iglesia del pueblo de Dios. Y aquí dice que al ser llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Debiéramos expresar, hermanos, desde la plataforma de nuestra unión como hermanos, como familia, como iglesia, ser agradecidos. Qué triste, hermanos, es que, y es bueno ser agradecidos individualmente, pero también como cuerpo. Sería bueno demostrar este amor práctico, orar unos por otros, hermanos, por nuestras familias, por nuestros hermanos. Hay una necesidad especial de una hermana que amamos y conocemos en la iglesia central que necesita nuestro apoyo eh, por una enfermedad terminal de cáncer que tiene su familia allá en Guatemala. Voy a llamar a ver si la hermana eh, Zoraida en algún momento la conecto aquí para que explique y pueda haber, hermanos, acciones de gracias a través de algún apoyo a estas familias que están sufriendo. Pero voy a leer el versículo total y dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este deber de ser agradecidos, hermanos, eh, no lo manifestó una persona que, habiendo sido bendecido, enriquecido, manifestó una actitud de ingratitud hacia Dios. Y me refiero a un hombre llamado Nabal, que con su actitud nos revela lo terrible que es ser mal agradecido cuando Dios nos provee misericordia, cuidado. Y esta historia se registra en el libro de Primero de Samuel, capítulo 25. Voy a leer esta historia, sacamos una lección y espero dedicar tiempo, hermanos, a leer las gratitudes, motivos de gratitud que tengan al Señor. Ojalá hubiera alguna especie aquí de expresiones de gratitud al Señor. Esta historia, como dije, está en Primero de Samuel capítulo 25. La historia dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Tal vez aquí se relata que David se fue al desierto de Parán precisamente porque murió Samuel. Tal vez la influencia de Samuel reprimía a Saúl a perseguirlo y a matarlo,
a buscarlo para aniquilarlo, ¿no? Y quizás sintiéndose más vulnerable, se fue al desierto de Parán, donde él pudiera ser eh, pues protegido por la naturaleza. Murió Samuel y lo lloraron. Y dice la historia que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este versículo habla de las riquezas eh, temporales, riquezas materiales que un hombre tenía. Porque las riquezas bien puede ser definida de manera eh, diferente. Hay riquezas que no son materiales. Hay hombres que son ricos en buenas obras, mujeres que son ricas en fe, mujeres que aunque son pobres en este mundo, son ricos en la balanza de Dios. Hay todo tipo de riquezas, el conocimiento, una riqueza, pero el emplear ese conocimiento con sabiduría es una riqueza todavía mucho más grande. Pero aquí habla de la riqueza temporal, la riqueza más baja, por decirlo así, porque ser rico en cosas materiales y no tener una actitud de gratitud al Señor es ser un miserable, es ser un pobre, bueno, un pobre. Iba a decir un pobre desgraciado, pero no, porque se oye mal. Pero Nabal era un hombre así, un hombre que demostró que con su actitud revelaba que no tenía la riqueza verdadera, aunque era rico. Y en el tiempo en que esquilaba las ovejas, quiere decir que era un tiempo de cosecha, porque esa actividad se celebraba en Israel como una época de bendición, porque no solamente tenía ovejas, sino que le daban fuente de ingreso a este hombre. Pero esas ovejas que eran tantas, no nada más existían porque sí. eh, Había hombres que proveían el cuidado de esas ovejas y otros que, como David, la hacían de protector a estos animales y a estos rebaños, que era muy necesario. Dice la historia que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. En otras palabras, esperó que Nabal recibiera dinero, aún más el que tenía ya en sus ovejas, pero ya en efectivo, por decirlo así, para esperar de él cierto motivo de gratitud por lo que David había hecho. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Este hombre era duro y de malas obras. Yo no sé si este carácter se desarrolla como resultado de vivir en forma egoísta, teniendo tanto sin ser agradecido. Y hermanos, uno desarrolla un carácter de acuerdo a ese rasgo que va dominando y llegamos a ser duros, crueles, malagradecidos. Y la oportunidad vino para Nabal de sacar aquello y de curarse un poco contra ese carácter, este defecto, y ser agradecido con Dios en esta oportunidad que se le dio. Y dice la Biblia que envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Este fue el mensaje. No sé si fue escrito, si estos jóvenes lo leyeron, si estos jóvenes lo expresaron en forma verbal, pero el contenido de este mensaje de David a Nabal eh, era que había un deber moral, el cual
David se sintió compelido en medio del desierto que huía y no tenía para comer a pedir algo, no por lástima, no, sino como una especie de recompensa natural a quien ha provisto un servicio. Y era genuino, hermano. No estamos aquí poniendo a David en la situación donde muchos hacen algo que ni es necesario, con el pretexto ahora de presionar a que alguien le pague, como aquellos que limpian el vidrio en los parabrisas que a veces ni necesita, ¿verdad? En la calle y lo hacen y luego te tienden la mano como diciendo, ya te serví, ahora págame. Y claro, pues hacen un servicio, pero no es así, hermanos. La historia cuenta que ese era muy genuino el servicio. Estos, esta cantidad de ovejas era muy vulnerable para los ladrones y para compañías y otros ejércitos eh, aprovecharse de estas circunstancias. Y David halló una buena oportunidad y le rindió a Nabal un servicio. Y hasta le dice que te cuenten tus siervos que lo que hicimos es cierto. Y por cierto, uno de los siervos va a hablar más adelante. Y hermanos, todas estas historias se escribieron con un propósito. En todas estas historias hay algo de Cristo, hay algo de lo que Cristo hace. Siempre aquello que sea genuino, verdadero. eh, David representa al Cristo que nos protege. Por supuesto, David es un ser humano defectuoso y, y solamente en aquello que apunta a lo bueno y natural representa a Cristo. Cristo dijo que toda la escritura es un reflejo de su carácter. Y por tanto, hermanos, creo que nosotros como Nabal hemos sido bendecidos. Se nos ha dado recursos, salud, fuerza. Y Dios espera también en forma natural que su iglesia sea llena de donaciones, de incentivos para apoyar a los pobres, para ayudar a la obra de Dios, para apoyar eh, las, eh, los ministerios. Y Él tiene esa expectativa, hermanos. Yo quiero decirles que Dios requiere. Es más, hay un versículo que ahorita en este momento se me viene, donde Dios dice que cuando venga su pueblo a su templo, dice, nadie venga a mí con las manos vacías. Y eso Dios pide porque Él nos ha bendecido. Y diríamos, como dijo Salomón cuando dedicó el templo con tantas ofrendas, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos? A veces como Nabal somos insensatos, egoístas, y hablamos de las cosas que tenemos por obra de Dios, por misericordia de Dios, como si fueran nuestras y Dios nos las quisiera quitar, o la iglesia, o los necesitados, o aquellos pobres que a veces sufren, hermanos, eh, y nosotros hemos sido bendecidos. Entonces, los jóvenes, cuando dieron el mensaje, se quedaron callados, como esperando una respuesta. Eso lo dice el versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Callaron porque esperaban una respuesta. Ya ellos mismos se imaginaban alguna reacción natural por haber hecho un favor a este hombre y quizás creyeron que se iban a ir con las manos llenas, algunos cabritos para comer, algunas, eh, qué sé yo, frutas. Leamos qué ocurrió. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? No es porque no conozca de David, ya se oían los cantos de David, ya se oían las hazañas y proezas de David. eh, es más, dice él, ¿quién es el hijo de Isaí? Sabía de quién era hijo, era conocido. Él preguntó, como preguntó Faraón en el tono eh, rebelde, ¿quién es Jehová para que suelte a Israel de Egipto? O sea, como diciendo, ¿qué me importa qué pide Jehová? ¿O qué me importa qué pide David? Y hasta lo calumnia al decir, he de tomar yo ahora mi pan. Noten cómo habla, mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son. Ustedes notan el egoísmo que carcomía el carácter de este hombre insensato.
era tan rico, tenía tanto, pero en su locura, en su egoísmo, veía cada bendición como si fuera algo resultado de su propio ingenio. Hasta hablaba del agua como si fuera un producto que él había hecho, mi agua. A veces así hablamos, hermanos, y no hablamos en forma literal al decir mi sol, mi aire, porque ahí caeríamos en un error extremo, pero casi hablamos así, al hablar de mi carro, mi dinero, cuando es Dios el que nos ha bendecido. Es, la, es Dios el que nos ha dado la sabiduría para hacer el dinero, para tomar recursos y lograr resultados. Y los jóvenes, versículo 12, que había enviado David, se volvieron por su camino. Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y aquí es donde David ya no representa a Cristo, porque Cristo, hermanos, no hace esto, pero él representa a Cristo en el sentido de que Cristo espera de su iglesia manifestaciones de gratitud, manifestaciones de bondad hacia los pobres, hacia los necesitados. Él ha colocado personas, hermanos, a nuestro alrededor para ver qué hacemos con aquellos que están menos favorecidos. Pero David, en su carnalidad, en su humanidad, en su carácter, pues caído, ¿verdad? Se sintió personalmente ofendido y dijo lo siguiente: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, o sea, los ha ofendido. Y aquellos hombres, miren el relato de este criado, que había sido testigo del cuidado de David y de estos hombres allá en el desierto, le rinde un informe a su señora, a su ama, ya que su amo no le escucha o no le interesa eso. Entonces le rinde un informe a Abigail. Dice: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Muro, o sea, había ladrones que hubieran podido robar, y Nabal hubiese perdido mucho más de lo que él pudiera darles como una ofrenda. Y hermanos, así ocurre. Si no fuera por el cuidado constante de Dios, que nos provee, hermanos, muchas bendiciones se eh, esfumarían. Muchas cosas que gozamos, la salud, la fuerza, los alimentos y las bendiciones espirituales que Dios nos da, la seguridad que tenemos al escuchar su palabra, hermanos, con hambre. Aún esta hambre es una bendición. Muchos ni tienen apetito por la palabra de Dios. Aún el deseo de escuchar su palabra es una manifestación de su gracia. Todos debiéramos ser agradecidos, porque Dios es un muro constante. Oh, hermanos, si fuéramos testigos de los ángeles que nos cuidan, nos protegen, nos ayudan a que no caigamos en terreno peligroso. Hay un salmo, y no voy a perder esta cita, pero voy a terminar de leer la lección que sale de allí. Pero el Salmo 103, me parece, nos habla de las cosas que Dios hace por nosotros. Dice: bendice alma mía Jehová. Ahí está en sus pantallas. David después aprendió que hay cosas que hemos de ser agradecidos con Dios y darle gloria y bendecirlo abundantemente, de corazón sincero, porque Él nos cuida. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es el lenguaje que debiera haber leído Nabal.
Nabal hubiera dicho, Jehová me ha bendecido tanto. Decirle a David que venga, aquí vamos a prepararle un banquete, o llévense tanto. Pero Nabal no hablaba así. David aprendió que hay beneficios a veces eh, intangibles, más grandes que los tangibles. Por ejemplo, él menciona el perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, hay personas que no saben dónde pedir perdón. No conocen a Dios y viven con una carga que les quita el sueño y la paz. Algunos se matan. Esta noche en algún lugar del mundo miles se van a quitar la vida por la carga de una conciencia adolorida, herida, porque no tienen paz. Dios nos perdona. Imagínense que tuviéramos que pagar por el perdón de Dios. ¿Con qué pagaríamos? Con la vida, porque la paga del pecado es la muerte. No pudiéramos expiar nuestros pecados con una buena conducta, porque ya tenemos una deuda infinita al haber ofendido a un Dios santo y temible, haber violado su ley. Pero Dios nos da su gracia y nos perdona. Él sana todas tus dolencias. Quizá ni cuenta te has dado, pero estás funcionando y tienes fuerza y salud, porque Dios te restaura en nuestros cuerpos la fuerza y la salud. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos ya debiéramos haber muerto? Pero Dios nos ha protegido del hoyo donde caemos y somos colocados. Hay muchos que ya debieran, hermanos, haber pasado por un funeral o por dos. Él rescata del hoyo tu vida. Quizá ni cuenta te has dado y ni tengas quizás idea de cuántas veces Dios nos libró. Su gran misericordia. Algún día nuestro ángel guardián nos va a revelar cuántas veces Dios le ordenó que nos protegiera. En algún momento vamos a ser llamados al descanso, ya sea por accidente, por enfermedad o por vejez. Todos vamos a caer en ese hoyo 3 metros bajo tierra, pero Él rescata. Hay que ser agradecido por eso, hermanos. Él te corona de favores y misericordias. Te corona de bendición, de trabajo, de una fuente de recursos para que tengas para tus necesidades. Él te corona de favores y misericordias. Él sacia de bien tu boca. Él sacia de bien tu boca. Hermano, Él es el que ha provisto esos sabrosos alimentos que disfrutas. ¿No ves la cruz estampada en cada tortilla, en cada pan? Es por la gracia de Dios que tenemos abundancia de sabores, de colores, de olores tan ricos que sacian este sentido del gusto. Seamos agradecidos, oremos por los alimentos, invitemos a otros a comer. Oh hermano, bien pudiéramos seguir con este salmo, pero quiero volver para terminar con esta historia de Primera de Samuel, capítulo 25, para vean ustedes, hermanos, esta historia y terminamos. David se llenó de un espíritu de venganza porque no recibió lo que él creía era justo, una expresión de gratitud por haber provisto esos cuidados a esos pastores allá en el desierto. Y un pastor le informa a Abigail, una mujer sabia, hermosa, inteligente, que vio la necesidad, vio el punto e hizo algo para calmar a este hombre que venía eh, en sus ánimos a derramar sangre y a manchar sus manos con sangre, porque así no se resuelven los problemas. Iba a matar en el proceso a muchos inocentes y trabajadores que quizás tendrían que defenderse y defender a su amo que les paga. Hermanos, siempre es bueno dejar la venganza a Dios. Cuando nosotros tomamos venganza o no llenamos el requisito exacto
y dañamos muchas veces, eh, no administramos bien esa justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo sé exactamente cuánto, en qué medida se debe pagar. Dejadme a mí la venganza, dice el Señor. Y bueno, Abigail vio en el camino y terminó con el relato de lo que ella hizo. Em, Ahora pues le dice este pastor o este siervo a Abigail, reflexiona. Ven que tal vez este muchacho en el proceso quizás iba a ser herido, porque cuando uno anda matando y peleando, uno no se pone a analizar quién merece, quién está del lado de quién, uno ya va a pelear y cuántas veces, hermanos, aún este siervo inteligente, fiel, quería hablar a su amo, pero dice aquí que este amo no se prestaba para escucharlo y seguramente tantos como él iban a sufrir. Por eso no es buena la venganza humana. La justicia divina solamente Dios la puede administrar. Entonces dice, reflexiona, le dice Abigail, y ves lo que, ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, de la cual yo estoy incluido. Quizás este hombre velaba también por su seguridad. Pues él es un hombre tan perverso, hablando de su amo, que no hay quien pueda hablarle. No hay forma de dialogar con él. No hay forma de llegar a su sentido común, a su inteligencia. No hay forma de razonar con él. Y qué terrible, hermanos, es relacionarse con personas. Por eso hay que tener mucha oración. Por eso comencé leyendo allí lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Porque en nuestra iglesia habemos personas irracionales que hablamos en un tono que muchas veces enciende la chispa del mal genio en otros. Y hermanos, en la iglesia tenemos que vestirnos de amor y tolerarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros y no dejar que las pasiones se contagien y lleguemos a ser un infierno en vez de ser un pedazo de cielo en esta tierra. Así como Cristo nos perdonó, perdonemos también a otros, aunque no lo pidan, aunque no quieran humillarse desde tu corazón, perdona a todos. Pide por ellos, ora por los que te ultrajan, ora por tus enemigos, ora por aquellos que buscan tu mal, ora para no contagiarte de este espíritu. Me encontré esta cita de este hombre que me encanta lo que aprendió él cuando fue robado, Matthew Henry. Es un escritor británico que escribió un gran comentario a toda la Biblia, a la mayoría de la Biblia. Tengo su comentario. Y él en una ocasión eh, dice que este famoso autor del comentario que lleva su nombre fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. ¿Te ha pasado esto? Hace unos días una hermana me dijo, pastor, me robaron, me robaron. Y le dije una de estas frases porque me acordé de esta historia. Al menos, hermana, me acordé nada más del lado que dice, agradezca que fue usted la robada y no la ladrona. Pues de confianza, pero le dije algo así, porque suceden estas tragedias. Pero miren cómo lo vio este autor. Entonces él escribió lo siguiente en su diario. Señor, ayúdame a estar agradecido. Hablando de ser agradecido en momentos como estos. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Esta es la mayor bendición, hermanos. No hay cosa más linda que no contaminarse como David de la venganza cuando otros no son agradecidos. Puede ser que tú hagas favores y alguien no te agradece. ¿Cómo se sentirá Dios?
cuando Él hace salir su sol todos los días, o nos da el aire, nos da las bendiciones, la lluvia, sobre justos e injustos, pecadores y buenos o píos, y a veces no somos agradecidos. A veces tenemos pan en nuestra mesa y ya luego vamos a la comida porque el cuerpo pide. Es una disciplina, hermanos. Orar primero. El orar antes de comer implica que usted pone las cosas espirituales antes que las materiales. Aunque es un momentito y no cuesta mucho, pero es una disciplina que está basada en el principio de que antes de las necesidades del cuerpo están las necesidades del alma. Señor, yo ya quiero comer esto, pero no lo voy a probar, no voy a comer sin antes agradecerte, porque tú eres primero antes que el alimento. Preferiría morir de hambre que violar tus mandamientos. Preferiría morir de hambre que olvidarme de ti. En otras palabras, estamos poniendo a Dios por encima de sus bendiciones. Con el acto de orar y de agradecer, estamos poniendo las cosas en su debido lugar y estableciendo prioridades. Por eso es bueno agradecer a Dios. Como iglesia, oremos por los alimentos. Oremos por el alimento espiritual. Cuando alguien va a compartir el pan en el púlpito, ore por ese alimento en su corazón. Gracias, Padre, porque voy a comer. Hay tantos que no tienen este apetito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. No nada más del pan, es físico. Tener hambre y sed espiritual, hermanos, de algo, de un pan divino, es una señal de que Dios te está guiando. Hay de aquellos que están saciados, muertos en pecados, sin sentir su necesidad espiritual. Y entonces, hermanos, volviendo a la historia de lo que estamos leyendo, esta mujer, versículo 18, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 5 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos. O sea, es el menú para mañana. Venga mañana a la iglesia. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero estoy seguro que algo así habrá para agradecer a Dios por sus bondades. Pero hermano, no nos reunamos nada más por la comida. Vengamos por el pan espiritual. Vengamos por la oportunidad de agradecer a Dios. Y montando un asna descendió por una parte secreta del monte. Esta mujer no le dijo nada a su marido, quizás su marido se lo iba a impedir, pero en su sabiduría y en su sentido común vio necesario hacer esto para calmar la ira de un hombre que venía a derramar sangre, y apeló en sus palabras al sentido espiritual. Y no voy a leer toda la historia, pero hasta aquí quiero ilustrar cómo una mujer agradecida se llenó de sabiduría. Porque hermanos, estoy seguro que este sentido de gratitud nos da una especie de sabiduría para discernir las oportunidades y ser de bendición para otros. Cuando la Biblia habla, hermanos, de la ingratitud como una razón para la perversión, dice la Biblia, cuando se llega a esta cita de donde se describe la maldad del hombre en Romanos capítulo 1. ¿Saben qué? Lo voy a leer. Creo que es necesario. Romanos capítulo 1, donde Pablo habla de cómo Dios a través del Evangelio tiene que salvar al hombre, porque el hombre ha llegado a un punto de perversión terrible. Dice en el versículo eh, 28, hablando ay, Señor, desde el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres,
el homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿saben qué consiste esa frase, hermanos? No aprobaron tener en cuenta a Dios, significa no darle gracias. ¿Y dónde está eso, pastor? Bueno, volvamos allá, pero terminamos. Porque no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desleales y sin afecto natural, desobedientes a los padres, necios como Nabal, desleales, no, no respetan su palabra, no respetan el pacto, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, todos estos rasgos se van desarrollando cuando uno no tiene en cuenta a Dios. ¿Dónde está eso? ¿Cómo comenzó, hermanos, este extravío? ¿Cuál fue el primer paso? Si ustedes leen bien, dice la Biblia que versículo 20, leamos desde el 28, digo 18, porque la ira de Dios, Él comienza a explicar cómo la humanidad se ha extraviado. Por eso Dios tiene que enviar a su Hijo para, a través de su Hijo, pagar esta deuda eterna y en el proceso alcanzar a la humanidad, porque se han extraviado. ¿Y cómo comenzó el hombre a extraviarse? ¿Cuál fue el primer paso? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, no tienen excusa. La conciencia, sus mentes, se les revela que hay un Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de llegar a este grado, de apartarse. Pues habiendo conocido a Dios, porque la humanidad conoció a Dios, o sea, teníamos en Adán un claro concepto de lo que es Dios, pero al apartarnos y gradualmente, voluntariamente después, apartarnos de esa revelación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Grábense esa palabra, hermanos. Ni le dieron gracias. La ingratitud fue el primer paso. Una vez que el hombre se apartó de Dios, habiéndole conocido, sabiendo de su deidad, de su eterno poder, sabiendo que Él es el dueño, el creador, el sustentador, el que provee todo, comenzaron no dándole gracias. Y con esa actitud, el corazón se abrió para desarrollar todos estos rasgos que hemos leído. Todos esos rasgos terribles de carácter son el resultado del primer paso, que es ser malagradecidos. Estimados amigos, no comience con este primer paso. No lo dé nunca. Sea agradecido siempre con Dios y con aquellos que le ayudan, con aquellos que le fortalecen. No ignore favores. Aprendamos a agradecer. Y con esto en mente yo le hago un llamado a todos, hermanos, a que en estas épocas y constantemente, no esperemos este año, una vez al año ser agradecido, vivamos en una atmósfera de gratitud al Señor.